Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ups. ¿Soy Kimimaro? Supongo que seré el villano final. Autor: Shebex 7766 100% original, alta calidad. Kimimaro fue desperdiciado, así que lo arreglaré. En el canon, Kimimaro era una broma. Uno de los antagonistas secundarios olvidables de Naruto, muerto antes de que la trama importara. Encerrado en una jaula por su clan, sacado a rastras solo para morir por Orochimaru, y descartado por el mundo. Un prodigio enfermizo desperdiciado como nada más que un peón. Entonces desperté como Kimimaro. La flor trágica destinada a florecer para otros y marchitarse en silencio. Esta vez no. Sé cómo termina su historia, y me niego a repetirla. Lazos. Cadenas. Devoción. Una broma. Debilidad. Muerte. Si mi clan me traicionó, traicionaré al mundo. Si me meten en una jaula, pondré al mundo en una jaula de huesos. Ya no seré un peón. Ya no seré una herramienta. Y nunca seré olvidado. Si quieres ser apreciado, primero necesitas fuerza. Así que subiré la escalera un escalón a la vez, hasta que el mundo entero se arrodille ante mí. 73. El Sannin que no llamó primero. Habían pasado algunos meses desde que violaron a Akane juntos, arrastrando a la fuerza su alma al borde de la evolución del Manjeki. Desde entonces, la vida en la isla de Shimoku había vuelto a su ritmo habitual. Hoy, Kimimaro estaba afuera, en el campo de entrenamiento al aire libre, el amplio claro abierto en el bosque que se encontraba en el corazón de su base secreta. Él y Saya ya estaban en pleno intercambio de golpes, la hoja de meso chocando contra la curva de su guadaña jacinista de 3 cabezas. Reika, Akane y Emi observaban desde la distancia, 3 siluetas sobre el tronco de un árbol caído, disfrutando de un raro momento de tiempo libre. Kimimaro manejaba la danza de la camelia con la precisión casual de alguien que podía terminar el combate cuando se aburría lo suficiente. Mantuvo deliberadamente baja la densidad del hueso. Su máxima capacidad de compresión superaba ahora la del diamante, y usarla aquí cortaría su guadaña como si fuera papel mojado. Saya era la única a la que le molestaba esa restricción. Ella volvió a abalanzarse sobre él, riendo entre dientes mientras la guadaña silbaba junto a su mejilla antes de que él se escabullera fuera de su alcance, la hoja trazando un arco poco profundo en la tierra. Su apariencia llamó la atención antes que nada. Su bata, de color rojo sangre y con una abertura alta a lo largo de un muslo, ondeaba al viento con sus movimientos, dejando ver la capa interior de malla. La faja negra se ajustaba a su cintura, y un largo manto negro caía sobre sus hombros, ondeando tras ella como una sombra arrastrada por el sol. Y su cabello, ese rubio pálido propio del linaje Chinoike, que brillaba con un suave tinte dorado bajo la luz del día. Cuando giró bruscamente, la luz brilló con un resplandor casi luminiscente, como si le perteneciera solo a ella. Sus ojos eran ahora de un azul marino intenso, fijos, embriagados por la emoción del combate. Pero con cada oleada de emoción, ondas carmesí amenazaban con desbordarse a través de ellas, pues el Ketsurigan deseaba florecer. Saya lo mantuvo contenido, en su mayor parte, dejando que se extendiera gradualmente en lugar de que estallara. Kimimaro, ronroneó a mitad del movimiento, hoy estás lento. Lo has dicho todos los días, respondió él, entrando en su escondite y golpeándole la garganta con el filo romo de su hoja de hueso, y aún así no consigues asestar un solo golpe. La guadaña cayó ligeramente, y ella exhaló un temblor, no de frustración, sino de deleite. Con los años, su rostro se había vuelto más afilado, una belleza teñida de tensión, como si algo en su interior estuviera siempre susurrando, siempre hambriento. Se notaba en la leve tensión cerca de sus ojos, en la inclinación de su sonrisa, en la postura demasiado serena para ocultar la manía que se escondía debajo.
Saya era la elegancia atada a la locura, el refinamiento actuando como una correa sobre una bestia siempre lista para escaparse. Kimimaro había transformado esa moderación en algo útil. Y ella lo adoraba por ello. La forma en que se movía a su alrededor ahora, la forma en que inclinaba la cabeza ante la más mínima corrección, la lealtad y el deseo entrelazados, todo ello era la evolución natural de una chica criada entre cadáveres, rituales y desesperación. Siempre le había encantado la sangre porque demostraba que existía. Ahora ella lo amaba porque él le daba sentido a esa existencia. Otro swing. La bloqueó sin mirar, deslizando el hueso a lo largo del mango de la guadaña y haciéndola perder el equilibrio. Se tambaleó hacia adelante, conteniendo la respiración, con el pelo cayéndole sobre la cara, y esa expresión fugaz e imprevista cruzó por sus ojos. Culto. Desafío. Hambre. Reika observaba con leve neutralidad. Akane observaba con una molestia apenas disimulada. Emi ya estaba tomando nota mentalmente del juego de pies de Saya. Saya solo sonrió, recuperando la compostura, con los ojos oscureciéndose como tinta que engulle la luz. Otra vez, susurró. Kimimaro alzó su espada. A pesar de ser unos años más joven, en esta línea temporal, su cuerpo se había desarrollado bajo las condiciones adecuadas. Nutrición perfecta, entrenamiento implacable y una base de cuerpo sabio, suficiente para superar incluso el físico atlético natural de Saya. Mientras tanto, Saya volvió a lanzarse, con un amplio arco horizontal destinado a provocar su contraataque. Kimimaro la atrapó con el filo plano de su hoja de hueso y dejó que la fuerza se deslizara inofensivamente a su lado. Chasqueó la lengua, con una mezcla de fastidio y deleite. Entonces su expresión cambió. Solo un leve entrecerrar los ojos, una quietud en los hombros, pero suficiente para que Saya se paralizara a mitad de paso. Reika se enderezó desde el tronco del árbol. El Byakugan de Emi se abrió. Los dedos de Akane se cernían cerca de su bolsa de kunai. Kimimaro ya ni siquiera miraba a Saya. Su mirada se desvió más allá de la línea de árboles, hacia la orilla lejana. Imposible, murmuró. Reika estuvo a su lado un instante después. ¿Qué ocurre? La voz de Kimimaro permaneció tranquila, incluso firme, pero debajo de ella había algo que ninguno de ellos había oído antes. Presión. Mi red sensorial no lo detectó. Ni en el agua. Ni cuando cruzó los arrecifes. Ni hasta que ya estaba lo suficientemente cerca como para tocar las focas exteriores. Saya frunció el ceño, agarrando con fuerza su guadaña. Nadie se libra de tus clones especiales inspirados en Uzumaki. Nadie. Exactamente, dijo Kimimaro. Una brisa recorrió el claro, alisando la hierba por un instante. Emi tragó saliva. Entonces, ¿quién podría pasar desapercibido ante todo eso? Finalmente, Kimimaro se volvió hacia ellos, con el rostro sereno pero afilado como una cuchilla. Un monstruo. Uno de los más fuertes que este mundo ha producido. El aire mismo pareció tensarse. Akane sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sé específica. La respuesta de Kimimaro fue casi demasiado suave. Orochimaru. El Sannin. El único en el que puedo pensar ahora mismo. Sus reacciones llegaron en oleadas escalonadas. Reika contuvo la respiración por un segundo y sus pupilas se contrajeron. El hilo de chakra de Emi se rompió involuntariamente, y su Byakugan parpadeó. La mano de Akane temblaba, no por miedo, sino por el deseo de luchar. La sonrisa de Saya se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro, más salvaje. Kimimaro continuó, con voz firme y controlada. Está en la isla. Se desplaza rápidamente tierra adentro con la forma de una serpiente extraña pero muy veloz. En nuestra dirección. ¿Cómo? Siseó Saya de nuevo. De alguna manera, se reprimió por completo, hasta que fue demasiado tarde, respondió Kimimaro. Reika se acercó a él. ¿Podemos luchar contra él? Kimimaro no respondió de inmediato. En cambio, las miró a cada una de ellas. El hambre de Saya, el miedo alerta de Emi, la gélida determinación de Reika, la rabia de Akane, y luego hacia las sombras entre los árboles. Nos alcanzará en cuestión de minutos. Saya alzó su guadaña, y la sonrisa reapareció, pero más pequeña, tensa y delgada. Kimimaro asintió una vez. Prepárense. Kimimaro siempre había sabido que este día podía llegar, especialmente últimamente. Incluso se había preparado para ello, lo había planeado, se había dicho a sí mismo que estaba listo. Pero cuando finalmente llegó, incluso él sintió que su compostura flaqueaba por un instante. Nunca antes había percibido un chakra como este. Tan vasto y monstruoso a la vez.
Solo ahora comprendió verdaderamente lo que era un shinobi de nivel Kage superior, una presión que doblegaba el mundo con solo existir. Así pues, se puso rápidamente en marcha, enviando ya a varios clones creados en la Tierra que se dispersaron por los túneles. Sus pedidos eran sencillos. Avisar a todo el mundo. Reúnanse todos. En cuestión de momentos, cientos de sectarios de diversa fuerza, que se encontraban en ese escondite principal, convergerían allí. Incluso los más débiles importaban ahora. Cada cuerpo, cada hoja, cada pizca de chakra, todo era necesario cuando algo así se acercaba. Finalmente, un leve crujido resonó en el bosque. Un destello de chakra. Una presencia demasiado suave, demasiado controlada, demasiado venenosa, tan de cerca, como para pertenecer a alguien más. Orochimaru había llegado. El claro quedó en silencio. Y los 5 se unieron por primera vez para enfrentarse a un único e invencible oponente. Salió de entre los árboles como una sombra que se desprende del mundo mismo, y la hierba apenas crujió bajo sus sandalias. 5 figuras relativamente jóvenes. Demasiado joven. Demasiado sereno. Demasiado inapropiados para su edad. Su lengua chasqueó suavemente contra el paladar. Bueno, pues, murmuró, con los ojos brillantes. Qué pequeños tesoros tan curiosos habéis resultado ser. Sus pupilas se adelgazaron mientras su campo sensorial las recorría en una sola y elegante onda. La chica de cabello negro como la noche, con una postura demasiado orgullosa incluso mientras se preparaba, el chakra contraído con esa familiar y volátil agudeza. Uchiha. No cabía duda. Quizás el aura de Tres Tomoe más densamente cargada que jamás había probado, comprimida con tanta fuerza que parecía a un latido de distancia de transformarse en algo mucho más oscuro. Perfecta para él. Aparentemente tenía calidad más que suficiente, no muy diferente de Itachi. La que estaba a su lado, de ojos brillantes, tenía el chakra fluyendo en redes perfectas e ininterrumpidas bajo la piel. Iga, aunque alterado, algo imposiblemente limpio en los senderos, como si alguien hubiera arrancado a zarpazos las impurezas que la rama principal siempre dejaba atrás. Luego la rubia blanca, su respiración casi se detuvo. Ese linaje. Ese matiz en su chakra. Una rama que faltaba en alguna ecuación que él nunca había analizado personalmente. Fascinante, murmuró, casi para sí mismo. Y la última chica. La de cabello color ciruela, mirada firme y un aura fría que la envolvía. Su chakra no era puro yuki, pero se le parecía lo suficiente como para poder saborearlo. Un vestigio diluido de ufusío corría débilmente también en su interior. Un pequeño zoológico de imposibilidades. Pero finalmente su mirada se posó en Kimimaro. Calma. La hoja de hueso aún está en mi mano. Chakras densos, enroscados, maduros de una manera que su edad no le permitía mostrar. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó ligeramente. «¿Y tú?», dijo, bajando la voz a un tono ronroneante. «Eres la más interesante de todas. Una legítima líder de un grupo tan fascinante, proveniente de un linaje que debería haber perecido en las profundidades de las prisiones de Kirigakure no hace mucho, y sin embargo, aquí estás, liderando esta pequeña congregación». Inhaló, lenta y absortamente, como si saboreara el aroma de un ejemplar maduro. Una Kaguya, y sin embargo, algo que va mucho más allá de ese frágil clan. Qué exquisitamente antinatural. Sus ojos se movieron una vez más entre ellos. Uchiha, Iga, Shinoike, el híbrido Yuki Uzumaki y la imposible Kaguya en el centro. Un cuarteto de linajes que orbitan alrededor de un núcleo. Había esperado que los líderes de la secta fueran, en el mejor de los casos, excéntricos, y en el peor, interesantes, pero esto era un premio gordo que superaba con creces incluso sus expectativas más optimistas. La única razón por la que podía identificar tanto en un instante, simplemente acercándose, era porque un shinobi de su calibre poseía, por naturaleza, habilidades sensoriales de primer nivel. Quizás no la profundidad instintiva de los mejores sensores Uzumaki o Senju, pero sin duda muy superior a cualquier cosa que un ninja sensor común pudiera alcanzar. Y la segunda razón era más sencilla. Orochimaru llevaba años estudiando todos los linajes poderosos y notables que existían. De los que pudo obtener ejemplares, los diseccionó. Las que no pudo obtener de primera mano, las analizó mediante deducción, rastreándolas a través de la historia, los registros de batallas, las firmas de chakra y las leyendas de clanes casi olvidadas. Construyó marcos mentales completos basados en la lógica del linaje mucho antes de conocer a la persona real. Porque, en su opinión, cualquiera de esas cosas podría resultar útil algún día como posible recipiente.
Cada clan, cada mutación, cada anomalía, todos eran candidatos a la espera de ser cosechados. Así que incluso aquí, incluso ahora, incluso sin haber activado un solo dojutsu, aún podía colocarlos a cada uno de ellos con una precisión inquietante. Entonces, su sonrisa se acentuó. ¡Qué bienvenida tan estupenda, para alguien que simplemente está de paso! Kimimaro no se movió. Las chicas que estaban detrás de él se tensaron, elevando sus chakras. Orochimaru dejó escapar una risa suave. Vaya, vaya. ¡Qué hostilidad por parte de los niños! Inclinó la cabeza, con un gesto sinuoso y divertido. No hay de qué preocuparse. Solo vine a presentarme, una pausa. Una sonrisa que cortaba como un bisturí. Y a ver cuál de vosotros sobrevive el tiempo suficiente para entretenerme y ser útil más adelante. 74. Combate inesperado contra un jefe en el claro. A Kimimaro no le sorprendió que Orochimaru dedujera tanto, tan rápido, incluso sobre él. En todo caso, esto no hizo más que confirmar las sospechas que había tenido desde que despertó en este cuerpo. Porque, sinceramente, no fue demasiado conveniente. Casualmente, Orochimaru vagaba cerca del territorio de Kaguya la misma noche en que fueron aniquilados. Casualmente me fijé en un niño solitario de un clan al que todo el mundo shinobi consideraba merodeadores desquiciados. Casualmente decidí que este linaje oscuro e incluso rechazado, de entre los innumerables Gekko y Genkai dispersos por las naciones, merecía una observación más atenta hasta ese momento. El Kimimaro original, definitivamente no fue elegido por una increíble casualidad. Había sido el objetivo. ¿Por qué si no Orochimaru seguiría comparándolo con alguien como Sasuke, un chico al que tenía en altísima estima, hasta el punto de la obsesión? ¿Por qué otra razón lo habría preparado como el recipiente principal antes de que su enfermedad arruinara esos planes? ¿Por qué se escabullía entre el clan como un fantasma, esperando el momento exacto en que su caída creara un activo fácil y sin dueño? Porque Orochimaru había olido algo que nadie más en el mundo siquiera había soñado que existiera. Porque ni siquiera el pulso del hueso muerto, ese fenómeno que solo se da una vez en una generación, era el verdadero tesoro genético del clan Kaguya. Su verdadero valor residía en lo que yacía debajo. La propia versión de Amura del cuerpo del sabio. Una herencia profundamente enterrada de los primeros dioses alienígenas que tocaron este mundo. Un tenue hilo de esas creaciones de élite. Nacido del lejano linaje de Kaguya y Amura. Y Orochimaru, sin transmigración, sin conocimiento del futuro, aún así lo descubrió. Solo eso demostraba lo terriblemente superior que era a todos los supuestos genios nacidos en este mundo. No era exactamente Madara, pero tampoco estaba lejos del mismo nivel de perspicacia peligrosa. Y, al parecer, el muy canalla sabía algunas cosas sobre la unidad Senju Uchiha y el Rinnegan mucho antes de que el mundo se enterara. En la línea temporal original, Kabuto había balbuceado lo suficiente durante la Cuarta Guerra como para confirmarlo. Quizás en esta línea temporal, Orochimaru estaba buscando a alguien como él de nuevo. Quizás había estado rondando Kaguya buscando el mismo recipiente perfecto unos años antes. Pero Kimimaro había escapado antes de que la masacre de Kirigakure tuviera lugar esta vez. Se le había escapado de las manos a Orochimaru antes incluso de que la serpiente se diera cuenta de que el premio había desaparecido. Y en cuanto a cómo se sentía Kimimaro hacia él ahora, fue sencillo. Él lo recordaba. Recordaba al niño original gateando con las piernas destrozadas para obedecer. Rompiéndole los huesos a la orden. Arrancándole la columna vertebral por diversión. Consumiendo su vida como una vela, Orochimaru sostuvo una llama solo para ver con qué rapidez se derretía. El mayor perdedor imaginable. Un perro mascota que movió la cola al morir, agradecido por las sobras. Kimimaro ya no sentía nada de eso. Un desprecio frío y clínico. Nunca más, pensó. No como presa. No como un recipiente. No como una herramienta. Esta vez se enfrentaría a Orochimaru no como aquel esclavo trágico, sino como algo para lo que la serpiente jamás se había preparado. Una Kaguya que no se arrastraba. Un monstruo que se había comido al niño que Orochimaru había poseído y se había convertido en algo completamente nuevo. Así pues, no se inmutó ante las últimas palabras ni la presencia de Orochimaru. Simplemente dio un paso adelante, con la hoja de maso aún descansando perezosamente a su lado, entrecerrando los ojos lo suficiente como para demostrar que ya había evaluado a este monstruo y aceptado las probabilidades. Así que finalmente viniste, dijo. Supongo que era solo cuestión de tiempo. Reika, Saya, Emilia Kane se movieron sin necesidad de una señal.
Los cuatro se quedaron inmóviles, formando a su alrededor esa silenciosa y letal cruz. Kimimaro no los miró. No hacía falta. Su mirada permaneció fija en la serpiente. Nos has olido durante mucho tiempo, Orochimaru, dijo. Si finalmente quieres respuestas, tendrás que ganártelas. Así que tú también sabías de mí, muchacho. La voz de Orochimaru se deslizó, baja y divertida, mientras sus ojos dorados se dilataban como los de un depredador. Su lengua rozó brevemente sus labios, como si estuviera saboreando el chakra presente en el aire. Qué halagador, añadió, ladeando la cabeza. Y la mayoría de los niños de tu edad apenas comprenden la diferencia entre el miedo y el instinto. Sin embargo, tú, pareces reconocerme al instante e incluso afirmas que esperabas este encuentro. La sonrisa de Orochimaru se agudizó, la curiosidad se enroscaba alrededor de cada sílaba. Vaya, has sido bastante impresionante para alguien que apenas debía ser un niño pequeño cuando Kirigakure erradicó a tu clan, murmuró. Que un bebé Kaguya se escabullera perfectamente de esa masacre por sí solo y a tiempo. Bastante improbable, casi un insulto a la lógica. Sus ojos recorrieron a las chicas una por una, diseccionándolas sin mover un dedo. ¿Y estos tesoros que has coleccionado? ¡Qué delicia! Un suave siseo de admiración, mitad sincero, mitad burlón. Un Uchiha inmaculado, cuando ni siquiera yo pude conseguir uno después de tanto tiempo buscando y probando todas las posibilidades. Una chica de la rama Iga cuyo sello debería haberle derretido la corteza cerebral en el momento en que huyó, una auténtica superviviente de Yuki con un leve rastro de sangre Uzumaki, cuando yo personalmente confirmé que el clan era cenizas sin mucho que valiera la pena rescatar. Su mirada se detuvo por último en Saya, con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Y esa, es Shinoike, tal vez? O así se llamaban. ¡Qué dulce! Casi había olvidado que existía esa reliquia de linaje. Parece que pasé por alto una pieza bastante encantadora en el tablero. Un rastro de fastidio asomó en su sonrisa, rápidamente sofocado por la diversión. Y todos ellos te rodean también, observó Orochimaru, con una voz teñida de una peculiar mezcla de envidia y diversión. Un poco curioso, ¿no? Entrecerró los ojos, y con silencioso desdén repasó mentalmente sus adquisiciones pasadas. Así que este mocoso reúne a prodigios tan brillantes, reflexionó Orochimaru, con una sonrisa fina y venenosa en los labios, mientras que yo, tras décadas de investigación y preparación, termino con la furia incontrolable de Hyo, la indolencia de Suigetsu, la histeria de Karin, las tres sin ningún valor más allá de ser contenidas y objeto de experimentación, y ese pequeño grupo demasiado entusiasta al que una vez llamé tan generosamente los cuatro del sonido. Karin tenía credenciales prometedoras en cuanto a su linaje, pero carecía de un verdadero talento shinobi más allá de su labor de apoyo. Su mentalidad era demasiado frágil y débil para cualquier otra cosa. Hyo era innegablemente poderoso, pero apenas coherente fuera del ímpetu de sus episodios violentos. Suigetsu, a pesar de su supuesto linaje prestigioso, no era más que un Zuki mediocre, un civil glorificado con trucos de hidratación. Y los llamados cuatro del sonido, no habían sido más que civiles y huérfanos hasta que él los convirtió en armas apenas funcionales mediante la pura fuerza de voluntad, siendo su único mérito real su lealtad ciega, a diferencia de esos tres ejemplares problemáticos que eran constantemente rebeldes. Incluso su subordinado más valioso, Kabuto, sobresalía mucho más en tareas intelectuales y espionaje que en habilidad shinobi pura, y ciertamente no poseía ningún linaje digno de mención. Dejó escapar una risita baja y ronca. La fortuna nos juega unas bromas muy crueles. Pero no importa. Lo que has reunido, cultivado, perfeccionado, sacó la lengua rápidamente. De todas formas, pronto me pertenecerá. 75. Cuando un depredador se encuentra con otro depredador, la voz de Orochimaru se apagó por completo, y era evidente que ya no había tiempo para hablar. Una oleada de intención asesina emanó de él, repentina y afilada, como una serpiente que ataca. El suelo parecía vibrar bajo su peso. Reika contuvo la respiración por un instante. La sonrisa de Saya se ensanchó aún más. Emi se enderezó. El Sharingan de Akane se estrechó. Pero no pasó nada más. Nadie se quedó paralizado. Nadie cedió. Nadie se desmayó. Simplemente adoptaron un tono serio, como personas que se adaptan a un cambio repentino de temperatura. Kimimaro no se sorprendió. La intención asesina. Esa combinación de presión solo funcionaba eficazmente contra aquellos que estaban muy por debajo del usuario. Alguien como el Sasuke de la línea temporal original, todavía un genin asustado. Pero estos cuatro...
Todos ellos se encontraban ahora en un nivel casi de Kage, cada uno a su manera. Y el propio Kimimaro ya había descendido al escalón más bajo de la verdadera clase Kage. La presión de Orochimaru los envolvió, pero nada más. Kimimaro sostuvo la mirada del Sannin con calma. «Necesitarás más que eso», dijo. Orochimaru se limitó a asentir lentamente, imperturbable. No esperaba que se rindieran. En todo caso, parecía ligeramente satisfecho. Había ejercido esa presión no para intimidarlos, sino para poner a prueba aún más su espíritu, para medir hasta qué punto se había templado su determinación. Y ahora ya tenía su respuesta. Así que no perdió ni un segundo aliento. 4 clones de sombra surgieron a su alrededor con un crujido sordo de chakra. Kimimaro solo asintió. Él se lo esperaba exactamente. Los clones de sombra eran la única opción sensata al enfrentarse a un grupo más numeroso y débil. Después de todo, Orochimaru no podía arriesgarse a traer subordinados de verdad, no cuando una exposición temprana representaba una amenaza, y no cuando apenas poseía élites auténticas a su nivel. Y sus reservas coinciden con la teoría, pensó Kimimaro. Reservas al nivel de un Kage, sí, pero esa cantidad de clones era aproximadamente el límite superior para alguien de ese nivel, la misma limitación bajo la que había operado Hiruzen. Después de todo, muy pocos seres en este mundo poseían los absurdos e insondables pozos de chakra de una anomalía del nivel de Naruto. Sus ojos se dirigieron rápidamente a los sectarios que irrumpían en el claro desde todos los flancos, los guardianes internos más fuertes. Sus clones terrestres anteriores ya se habían disipado, llevando consigo sus instrucciones. Obedecieron al instante. Su contribución física sería prácticamente insignificante contra alguien con la velocidad y la sofisticación de Orochimaru. Un grupo de hormigas programadas no podría dañar a una serpiente de este calibre. Pero hacerle daño no era lo importante. Se dispersaron, integrándose en la formación mejorada que Asuna había diseñado años atrás, ahora perfeccionada a través de innumerables ejercicios. Los talismanes se desplegaron. Los sellos se encendieron. Los encantamientos se sincronizaron. Un inmenso círculo ritual yin-yang comenzó a surgir bajo tierra, pero su formación apuntaba únicamente a Orochimaru. No tenían su sangre, pero no la necesitaban gracias a los perfeccionamientos del Jutsu Shiki de Asuna a lo largo del tiempo. El chakra de Orochimaru se filtraba en el aire como una niebla fría, y para el propósito del ritual, eso era suficiente por ahora. Lo único que tenían que hacer era frenarlo. Restringir un paso, amortiguar un golpe, tirar de los límites de su movimiento y percepción. Porque para Kimimaro, en ese momento, incluso una pequeña ventaja, por mínima que fuera, importaba. La voz de Asuna resonó desde el colgante en la garganta de Kimimaro, tranquila y seca como siempre. Así que en esto se ha convertido el linaje maldito del Hokage con el paso del tiempo, el heredero directo de los altos mandos de Konoha que al final se rebelaron contra ellos. Los shinobi evolucionan de maneras peculiares. Kimimaro exhaló una vez por la nariz, sin apartar la vista de Orochimaru, mientras los clones del Sannin se extendían formando arcos a sus lados. La evolución adopta muchas formas, murmuró él. Algunas de ellas, podridas. Deslizó un pie hacia adelante, bajando así su centro de gravedad. El aire se tensó. La intención asesina de Orochimaru se puso en marcha. Los pensamientos de Kimimaro se volvieron nítidos y claros. Esta será la prueba más difícil de mi vida hasta ahora. Que esto se convierta en un infierno, o simplemente en un escalón más en la escalera, empieza ahora. Orochimaru movió primero. No se permiten señas con las manos. Sin previo aviso. Un cambio grotesco. Los 5 cuerpos, el original y los 4 clones, se alargaron en un instante, sus torsos se inclinaron hacia abajo mientras sus mitades inferiores se retorcían formando pálidas colas de serpiente. Una mancha borrosa. En un instante, estaban inmóviles. Al siguiente, ya estaban a su alrededor. Cada boca se abría de forma antinatural, escutiendo una hoja Kusanagi. 4 de ellas eran ilusiones, solo una real, pero tan rápidas que un solo error podría costar una extremidad. Kimimaro no subestimó nada de eso. Por supuesto, es así de rápido. En la línea temporal original, la forma base de Orochimaru se mantenía a la par de Naruto con el 4 colas V2 en términos de rendimiento físico. Esto no fue nada. Pero Orochimaru aún no había terminado. Sus brazos se abultaron, la piel se desprendió como pergamino húmedo mientras docenas de serpientes brotaron de sus mangas. Una invocación preparada de antemano, oculta bajo su piel con marcas de sellado. Kimimaro lo leyó al instante. Chakra barato. Alta velocidad de reacción.
Perfecto para abrumar a un grupo y encontrar una oportunidad. Detrás de él, sus 4 hijas se acomodaron sin dudarlo. El sello Yin de Reika se abrió de golpe a lo largo de su frente, y el chakra fluyó hacia afuera en oleadas controladas. Emi activó su Byakugan, tensando su postura, mientras hilos de chakra ya se formaban a lo largo de las puntas de sus dedos. El Sharingan de Akane se iluminó con total claridad, el kunai se mantuvo firme en su mano y sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos rápidos como un látigo. El Ketsurigan de Saya se activó con un movimiento ondulante, la guadaña se echó hacia atrás y su sonrisa se ensanchó como una promesa de violencia. Kimimaro proyectó su voz directamente en sus mentes. Cuidado. No dejes que las serpientes te muerdan. El veneno es real. Y la parálisis del Huinjutsu también. Un segundo pulso. No dejes que su velocidad o imprevisibilidad te desequilibren. Un golpe certero suyo puede ser fatal. Concéntrate en el momento oportuno, no en perseguirlo. Contraataca. Ataca primero. Su voz se volvió más aguda. La prioridad es eliminar los clones y acorralar rápidamente su cuerpo real. Aunque puedan usar jutsu, un clon de sombra sigue siendo una construcción. Avanzada, sí, pero mucho menos resistente que el original. Otro pulso de intención. Voy a atar el cuerpo real. Puedo sentir su presencia constantemente. Confía en mis señales. Tened especial cuidado con el suelo, añadió Kimimaro, con la voz abriéndose paso entre el caos. Prefiero los ataques subterráneos. Combinan a la perfección con sus serpientes. Y es un maestro del elemento tierra, entre otras cosas, ya les habían informado sobre las habilidades de Orochimaru meses e incluso años atrás. Kimimaro siempre había dado por hecho que la serpiente aparecería tarde o temprano, pero aún así lo repitió. 76. Cuchillas de hueso se enfrentan a la biología imposible. Todos asintieron, sin dudar, sin pánico, y siguieron su rutina habitual a su alrededor. El primer clon de Orochimaru atacó a Akane. Su Sharingan se iluminó, descifrando sus patrones y calculando el ángulo incluso antes de que la hoja descendiera. Giró, esquivándola, y cortó la ilusión y a 2 serpientes que se abalanzaron sobre su talón. Otro clon fue a por Emi. La mayor velocidad de procesamiento de su Byakugan, su campo de visión de 360 grados y su agudeza similar a la de los rayos X, detectaron instantáneamente el sutil pico de chakra. Puño Suave se lanzó hacia adelante para enfrentarlo directamente y hacerlo retroceder, mientras que su palma de vacío detonaba las serpientes bajo sus pies. Saya se enfrentó a la suya de frente. Blandía su guadaña en amplios y letales arcos, rebanando serpientes, sus trampas de sangre salpicaban el campo y obligaban al clon a detenerse a mitad de su avance antes de que ella lo hiciera pedazos. Reika se movió última, con las manos tejiendo, y desató una ola glaciar de rango B que congeló a la mitad de las serpientes que se dirigían hacia sus tobillos. El campo de batalla se convirtió en una nube de niebla, escarcha, arcos de sangre y polvo de huesos. Kimimaro dio un paso al frente, con el sello Yan, ahora bastante lleno después de todo este tiempo, floreciendo ya en su propia frente. Se crujió el cuello una vez. Ahí viene, dijo Kimimaro con calma. Acto seguido, abrió sin dudarlo las 2 primeras puertas interiores que solo había dominado hasta ese momento. Y entonces corrió a toda velocidad para encontrarse cara a cara con Orochimaru. A estas alturas, entrar en ese estado de euforía le resultaba natural, como aflojar un limitador en lugar de desgarrar algo, y podía realizar sus danzas óseas a la perfección, a pesar del microestrés, tal como había entrenado durante incontables horas. Aún así, sus movimientos eran engañosamente sencillos. Una hoja de hueso. Solo la danza de la camelia. Quería que Orochimaru detectara un patrón, hasta el momento en que lo rompió con Uiyori Large. Esa sería la huelga que importaba. Orochimaru se abalanzó. Su cuerpo real parpadeaba, su cola se agitaba, las estocadas de su espada se volvían borrosas más rápido de lo que la mayoría de los shinobi podían siquiera percibir. Kimimaro apenas lo conoció gracias a sus reflejos mejorados de la puerta interior, su mente siempre ágil y la red sensorial de corto alcance muy avanzada que desarrolló deliberadamente con el tiempo. Kusanagi gritó contra el hueso. El choque provocó que saltaran chispas por todo el campo, pero fue la legendaria espada la que se astilló levemente, lo que sorprendió incluso a Orochimaru por una fracción de segundo. Kimimaro también sintió la vibración a través de su brazo al mismo tiempo. Bien. Mi densidad ósea ya se acerca a la de la obsidiana. Ni siquiera Kusanagi conservará su filo.
Kimimaro sabía que la aterradora agudeza que había experimentado hasta entonces no se debía únicamente a su creciente dominio sobre el Shikotsunyaku, ni a su control cada vez mayor del contenido de calcio, los osteoblastos y los osteoclastos. Dos capas adicionales habían transformado sus formas óseas más pequeñas, manejables y refinadas en algo mucho más engañoso. Para entonces, incluso había aprendido a incorporar flujos elementales en ellos. El proceso Earth Release endurece y aligera la estructura a la vez, aumentando la densidad, la durabilidad y la presión sin disminuir la velocidad. La tecnología Vapor Release perfeccionó el filo, adelgazándolo hasta convertirlo en una película translúcida, similar al vidrio, que se deslizaba hacia el objetivo incluso antes de que se produjera el corte real. No sustituyó la hoja. Se superpuso a ella, un primer golpe silencioso que permitió que el hueso afilado penetrara más profundamente un instante después. Individualmente, esos trucos habrían sido impresionantes. Pero, en conjunto, con su control mejorado del chakra que refinaba el equilibrio automáticamente, el resultado fue algo que superó con creces las expectativas de Orochimaru. Un simple trozo de hueso que parecía casi delicado, casi inofensivo, pero que podía tallar con una presión y una nitidez que ningún metal en este mundo podría imitar. Engañoso. Mortal. Y se vuelve más hábil con cada intercambio. Sin embargo, de nuevo, desde abajo, 3 serpientes emergieron de la tierra, mostrando sus colmillos. Pero Kimimaro también había acumulado un arsenal completo de ninjutsu de tierra y agua de rango C en sus ratos libres, durante los últimos años, perfeccionándolos en silencio hasta que cada uno se integraba a sus movimientos con la misma naturalidad que la respiración. Entonces, pisó el suelo con fuerza, liberando una ola de púas de piedra de liberación de tierra. Un látigo de elemento agua surgió de su otra mano, cercenando el resto. Sus sentidos permanecieron completamente concentrados en el verdadero hilo de chakra de Orochimaru, una franja serpenteante y cambiante que se abría paso por el campo de batalla. Entonces Orochimaru cambió el ritmo de nuevo. Su cuerpo se alargó de forma antinatural, el torso se estiró y la columna vertebral se desenrolló como una cuerda. Incluso su cuello se alargó como una pálida lanza, su cabeza se proyectó aún más hacia adelante en el aire, y la Kusanagi se apretó entre sus dientes, convirtiendo toda la parte superior de su cuerpo en un proyectil que se abalanzaba. Un enjambre de serpientes explosivas brotaba constantemente de sus mangas. A continuación, se produjeron media docena de sustituciones y patrones impredecibles en su enjambre. Una muda de piel, otra se disuelve por completo en aún más serpientes. Mientras tanto, Orochimaru solo presentó aperturas falsas, debilidades falsas, ángulos falsos. Sin embargo, al final, Kimimaro vio la única oportunidad real y contraatacó para tomar el control. Una docena de afiladas cuchillas de hueso brotaron de sus hombros, codos, costillas y rodillas. Una contraofensiva perfecta, diseñada para alcanzar a un objetivo que creía comprender el alcance de Kimimaro. Por primera vez, la expresión de Orochimaru cambió, aunque solo ligeramente. Después de todo, incluso él podía admitir que esos huesos del mocoso se encontraban entre las sustancias más afiladas que jamás había encontrado, tan afiladas que incluso su cuerpo transformado en serpiente blanca, repleto de modificaciones y defensas, podría sufrir si uno de ellos lo golpeara con demasiada precisión. Incluso la Kusanagi, esa famosa espada que, según su experiencia, cortaba casi cualquier cosa, salió de su breve choque con leves grietas en el filo. Pero aún así reaccionó a tiempo. Su cuerpo se abrió por la mitad, desprendiéndose una capa entera de piel y músculo como si fuera un abrigo desechado. Su característica maniobra evasiva de muda de piel de serpiente. Las cuchillas de Kimimaro destrozaron limpiamente el caparazón vacío, pero el verdadero Orochimaru ya se había deslizado fuera de su boca, desenrollándose a 1 metro de distancia con un siseo. TSCH, Kimimaro chasqueó la lengua, la irritación asomando en la mirada. Él ya conocía la solución teórica para la serpiente que tenía delante. Esa anatomía suya, modificada y semifluida, similar a la de una serpiente, la que le permitía deslizarse para evitar ser atravesado por la propia hoja Totsuka, resistir los golpes mejorados de Tsunade como si fueran simples toques, dispersarse y recombinarse como un enjambre de serpientes, hacía que fuera exasperantemente difícil acabar con él. No podía ser aplastado. No podía separarse. Simplemente eliminó el daño como una anguila en el agua. Pero Kimimaro también comprendió la diferencia. Orochimaru nunca se había enfrentado a nada parecido a sus huesos. No fuerza bruta. La fuerza podría dispersarse. Romperse. Absorberse.
Pero la nitidez, la verdadera nitidez, era otra cuestión completamente distinta. Sus huesos, refinados a lo largo de los años, moldeados mediante el crecimiento del sello Yang y un control obsesivo, afilados hasta convertirse en filos capaces de matar obsidiana, eran lo suficientemente afilados como para atravesar la carne de serpiente, que no se comportaba como carne en absoluto. Fue lo primero que pareció capaz de atravesar ese cuerpo repugnante y elástico. Ojalá tuviera la velocidad para aplicarlo limpiamente. Ese era el verdadero cuello de botella. Tenía agudeza mental. Tenía intención de matar. Pero atrapar una serpiente que fluía como chakra puro envuelto en piel, esa era la parte que aún estaba fuera de mi alcance. Por no mencionar que, incluso si conseguía un corte limpio, Kimimaro sabía que no sería suficiente. Una herida superficial no tenía importancia. Ni siquiera una herida profunda era una victoria. Porque Orochimaru también podía recomponerse en segundos con esas grotescas modificaciones corporales. Las extremidades se volvieron a unir como por instinto. Los músculos desgarrados se regeneraron. Los órganos venenosos volvieron a su sitio con una facilidad obscena. Y si el daño era demasiado grave, si Kimimaro de alguna manera lograba partirlo por la mitad, entonces Orochimaru simplemente vomitaría un cuerpo nuevo y completamente curado, como si se deshiciera de la piel vieja, tal como se veía en la serie original. Un renacimiento a la orden. Un fallo superpuesto a otro fallo. No fue una batalla en la que un solo golpe certero pusiera fin a todo. Era una pesadilla en el nivel de dificultad máximo, donde ni siquiera el golpe correcto era el final. Era solo el comienzo de lo que viniera después. Quizás solo una crucifixión de cuerpo entero a base de golpes, perforando cada punto vital al mismo tiempo, inmovilizando cada órgano antes de que pudiera desmoronarse, sería suficiente para detenerlo de verdad. Pero eso era una fantasía. Conseguir un golpe perfecto contra Orochimaru ya era prácticamente imposible. Aterrizando docenas simultáneamente, antes de que su cuerpo se dispersara, se desprendiera o se regenerara, ese era el tipo de tarea que solo la mitología se molestaba en fingir que era factible. Kimimaro también se encontró, sin querer, haciendo la pregunta que menos quería hacer. ¿Qué usó Orochimaru para forjar un cuerpo como ese? No se parecía en nada a su ritualista cirugía de inmortalidad del Yin-Yang. Curiosamente, ningún camino que siguió Orochimaru lo explicaba. El Senjutsu por sí solo no podía lograrlo. El Finjutsu por sí solo tampoco podía. ¿Yang puro? Difícil. ¿Ciencia? No a esa escala. Fuera lo que fuese esto, probablemente era una fusión impía de todo eso o algo completamente fuera de su nivel actual de comprensión. Kimimaro se dio cuenta de que no tenía ninguna teoría clara sobre cómo trabajar. En ese preciso instante comprendió que Orochimaru estaba, sin duda alguna, muy por encima de cualquier cosa para la que los recuerdos de Kimimaro lo hubieran preparado. Una cosa era conocerlo por el canon, y otra muy distinta era ver esas extrañas contorsiones de serpiente desde una pantalla segura, riéndose a medias de la teatralidad. Experimentarlas en la realidad, la velocidad asfixiante, la sobrecarga sensorial, la intención asesina entretejida en cada ángulo imposible que su cuerpo podía adoptar, era algo completamente distinto. Kimimaro aún lo había subestimado, incluso después de todos sus preparativos, incluso después de cargar con el trauma del chico original como una cicatriz dentro de su propia alma fusionada. Orochimaru nunca fue solo un enemigo. Era el persistente demonio del corazón que Kimimaro había heredado, la sombra que una vez había hundido al Kimimaro original en la tierra, hueso a hueso, hasta que apenas podía caminar. Y aun con todo ese contexto, lo había juzgado mal. Hasta ahora, simplemente no se había dado cuenta de lo aterrador que era realmente Orochimaru. Pero enfrentarse directamente a Orochimaru dejó una verdad brutalmente clara. El hombre no era un payaso que hiciera trucos con serpientes ni acrobacias extrañas. Era una tormenta con apariencia humana. Sin duda es un tipo de otra pasta, y también en lo ofensivo, lo admitió a regañadientes, completamente, apretando la mandíbula mientras volvía rápidamente a su postura de combate. No por una fuerza bruta. Porque tiene una respuesta para todo. Un truco para cada ángulo. Ataque, defensa, distracción, un arsenal infinito perfeccionado por décadas de experiencia. Puedes creer que estás a salvo en un instante y estar muerto al siguiente, lo comprendió con una claridad abrumadora. Orochimaru no era una amenaza de nivel alto Kage porque podía abrumarte. También representaba una amenaza de alto nivel Kage porque nunca se podía predecir su comportamiento. Para un luchador de corta distancia como Kimimaro, era el peor oponente posible. Alguien a quien no podías superar en maniobrabilidad.
Alguien a quien no podrías engañar. La única solución verdadera era una potencia de fuego abrumadora, suficiente para aplastar todos los trucos a la vez. Y Kimimaro aún no tenía eso. Lo sintió aún con mayor intensidad cuando captó destellos de la lucha de las chicas a través de su campo sensorial, cada una resistiendo con uñas y dientes. Después de todo, todos ellos, incluido Kimimaro, eran todavía unos novatos comparados con Orochimaru en lo que a experiencia en el campo de batalla se refiere. Y claramente pretendía aprovechar esa brecha, presionando con un ímpetu seguro y despiadado, en un combate cuerpo a cuerpo desde el principio. Una silenciosa conclusión se apoderó de Kimimaro como un peso. Esto se estaba convirtiendo cada vez más en una batalla cuesta arriba. 77. 5 luchadores, un monstruo de libro de texto. En realidad, ninguna de las chicas era ya joven según los estándares shinobi. Sí, ni siquiera habían llegado a la mitad del camino y aún estaban muy lejos de ese pico ideal del shinobi, ese punto óptimo entre los 30 y tantos y los 40 y tantos años en el que cuerpo y espíritu se equilibraban perfectamente, un pico que la mayoría de los shinobi nunca vivieron lo suficiente para alcanzar, pero ¿con qué punto se comparaba el poder que los mayores prodigios de la historia habían alcanzado? No llegaron temprano en absoluto. De hecho, iban justo a tiempo. Y si Kimimaro fuera completamente objetivo, admitiría una cosa más. Frente a multitudes, pelotones, la mayoría de los Chunin de élite, o incluso aquellos Quasi Kage, cada una de las chicas ya se consideraba una amenaza genuina de bajo nivel Kage al menos en este punto. No por su falta de destreza o experiencia, sino porque sus habilidades eran simplemente demasiado anómalas, avanzadas y especializadas, más allá de lo que el mundo shinobi podía comprender. Habilidades para las que casi nadie en el mundo tenía datos o contramedidas decentes. Reika manejaba una reserva de chakra y una densidad de liberación de hielo dignas de un desastre natural. Saya poseía un jutsu único en su clase cuyas aplicaciones, literalmente, ningún archivo había documentado jamás. Emi combinó formas de chakra divergentes con el puño suave Iga de una manera que el clan habría calificado de herética y sin precedentes. Incluso Akane, la más tradicional de ellas, poseía 2 afinidades, incluyendo el rayo, algo raro incluso entre los Uchiha, y su Sharingan había evolucionado mucho más allá de los límites habituales de los Tomoe. Su problema no era el talento. Ni siquiera era el poder. Su oponente simplemente no estaba a la altura de su nivel de experiencia. Se habían topado con él. El archivo ambulante. El hombre con el arsenal técnico más amplio del continente. El único shinobi vivo capaz de leer sus extrañas y exóticas habilidades con solo mirarlas y responder como si hubiera entrenado contra ellas durante décadas. Frente a cualquier otro, su singularidad habría sido una baza decisiva. Frente a Orochimaru, eso solo significaba que sus secretos estaban siendo analizados en tiempo real. Esta era su primera prueba de verdadero nivel Kage, y el destino los había puesto frente al que quizás fuera el alto Kage más complicado que existía, una criatura que podía anular casi cualquier ventaja específica gracias a su pura versatilidad y a los siglos de conocimiento acumulado a los que tenía acceso. Kimimaro lo entendía mejor que nadie. Sí, incluso podría llamarse a sí mismo Kage intermedio si se imaginaba a algún Chunin de élite cualquiera o a uno de esos Kage honorarios tan insignificantes como Rasa parado frente a él. No tenía ninguna duda de que ya podría acabar con varios de ese tipo a la vez. Así que sí, sus técnicas óseas y el sello Yam le permiten enfrentarse a esos monstruos de los que la mayoría de los shinobi huirían. Pero delante de Orochimaru, no se atrevió a fingir que la distancia entre ellos era un solo paso limpio como ese. Se sentía como un precipicio, una meseta oscura entre lo que él era y lo que Orochimaru representaba. Solo si sobrevivían a esto, a este bautismo de fuego de dificultad infernal al comienzo mismo de su ascenso, agudizado por una especie de lucha concentrada a vida o muerte en todos los frentes que la mayoría de los shinobi nunca experimentaron en toda su vida, podrían reclamar con verdad esos niveles en su totalidad. No solo a través del curso intensivo de experiencia e instinto en el campo de batalla, sino también mediante la habilidad pura, puliendo cada técnica que poseían hasta alcanzar su máximo filo. Suponiendo, claro está, que no se hayan averriado antes y no hayan dejado de alcanzar ese nivel de refinamiento demasiado tarde. Finalmente, Orochimaru cambió de estrategia una vez que se dio cuenta de que no caerían tan fácilmente. Sus clones abrieron sus fauces y vomitaron una nueva, pero aún más masiva, marea de serpientes. El suelo se hinchaba y se reptaba como si la tierra misma se hubiera vuelto hostil. El campo de batalla quedó sumergido bajo espirales y colmillos.
Algunas serpientes pasaron de largo la primera línea de Kimimaro, deslizándose directamente hacia los sectarios aislados que mantenían el círculo ritual, atándoles lentamente las extremidades, estrangulándoles y vertiendo veneno por donde podían. En el instante en que sintió que el extraño ritual, con el que nunca antes se había topado, comenzaba a perturbar su claridad mental y su ritmo, Orochimaru respondió con una crueldad quirúrgica. Pero estas serpientes también eran diferentes. Algunas de sus mandíbulas se abrían más de lo que el hueso debería permitir, y finos destellos metálicos brillaban entre los colmillos. Cuchillas. Cientos de serpientes de este tipo, cada una escupiendo un proyectil afilado con la misma naturalidad con la que inyecta veneno. Los proyectiles silbaban en el aire, rebotando contra la tierra helada, las construcciones de sangre e incluso la hoja de hueso de Kimimaro, convirtiendo el campo de batalla en una tormenta de acero entremezclado con escamas. No fue algo aleatorio. Era una técnica perfeccionada a través de años de modificaciones anatómicas. Serpientes que podían morder, atar, envenenar, y ahora disparar armas desde el interior de sus cuerpos. La presión se duplicó instantáneamente. Y entonces, con esa fría y divertida determinación de alguien que aún no había necesitado tomarse las cosas en serio, también comenzó a incorporar ninjutsu al caos. La tierra se abría bajo sus pies, cuchillas de viento cortaban la ceniza y la niebla, lenguas de fuego se azotaban entre las posiciones de los clones, lanzas de agua brotaban desde todos los ángulos inesperados. El escenario cambió de nuevo, convirtiéndose en el tipo de pesadilla que solo alguien que hubiera dominado las 5 naturalezas podría tejer con una sonrisa. Todo eso le había permitido, posteriormente, dar forma al terreno como él deseaba. Los 5 ya no constituían ni remotamente una formación, sino islas dispersas en medio de una tormenta, tal como Orochimaru lo había previsto. La separación era el verdadero objetivo, no las serpientes, no la presión. Una vez fracturado, el campo de batalla le pertenecía. Su cuerpo principal se deslizó hacia Kimimaro con una facilidad depredadora, confiado en que podría encargarse de Kaguya él solo. Los 4 clones de sombra se orientaron hacia las chicas, cada uno juzgando su objetivo asignado con la misma precisión quirúrgica. Para ellos, sería suficiente. En la mente de Orochimaru, la ecuación fue simple desde el principio. Primero divídelas. Luego, recógelas una por una. Y él sabía que ellos sabían que no era por arrogancia. Emi ya estaba girando a través de la mitad del campo, su rotación se extendía mucho más allá de cualquier cosa que un Iga en Konoha se hubiera atrevido a intentar, un vórtice de decenas de metros de ancho. Arcos eléctricos entremezclados con el viento brotaban aullando de sus palmas, relámpagos las atravesaban en afiladas agujas azules, explosiones de vacío colapsaban el aire con cada impacto. Las técnicas de crecimiento excesivo de Yan se manifestaban con zarcillos que se rompían cada vez que atrapaba una serpiente o la extremidad de un clon a su alcance, mientras que su Gentai Jutsu basado en Yin parpadeaba a través de sus movimientos en pulsos ajustados y precisos. Su visión interna única y extremadamente precisa le permitía ver cada espiral de chakra, cada filamento, cada cambio microscópico en tiempo real, y solo eso hizo posible lo imposible, permitiéndole moldear y dominar esas 4 liberaciones con una precisión asombrosa desde que Kimimaro se lo recomendó y explicó todo eso por primera vez, poco después de su primer encuentro. Pero incluso con todo eso combinado, ella estaba siendo empujada hacia atrás paso a paso. La mirada de Orochimaru se deslizó hacia Emi en medio de un enfrentamiento. Una sonrisa fina y sinuosa se dibujó en su rostro. Así que, después de todo, el espíritu de los Iga no se ha extinguido, reflexionó. 2 liberaciones elementales y 2 conceptuales de chakras, todas no solo dominadas, sino también perfectamente integradas en el puño suave. Una deliciosa profanación de la tradición, debo decir. Y mucho más apropiada para una rama principal que los inútiles desechos que yacen en ese complejo. Su diversión se agudizó, y sus ojos se entrecerraron con una curiosidad depredadora. Aunque me pregunto, ¿cuánto tiempo más permanecerá tan tranquila esa pequeña foca tuya? A partir de ese momento, la batalla se reanudó rápidamente, y su clon respondió a cada una de sus técnicas con una facilidad que resultaba maliciosa. Sus defensas eran impecables, su ataque implacable, alternando entre la presión a larga distancia y las repentinas embestidas de velocidad en el combate cuerpo a cuerpo. No importaba cuán amplia fuera su rotación, no importaba cuán rápido dispararan sus palmas de vacío, su ráfaga nunca disminuyó. Solo su visión superior y sus reservas de chakra, que se agotaban rápidamente, la mantenían en la lucha. El campo de batalla de Saya era una carnicería en movimiento.
Arcos rojos surcaban el aire, lo suficientemente brillantes como para manchar los árboles, mientras serpientes se abalanzaban desde todas direcciones como un nido que explota de repente. Su Ketsurigan brillaba con un color carmesí, ondulando como cristal líquido. Inmediatamente, intentó atrapar a un clon en un genjutsu, pero la transformación de Orochimaru interrumpió la técnica antes de que siquiera comenzara. En un instante tenía un rostro, al siguiente un cuello que se estiraba como una cuerda, luego un torso que se retorcía sobre sí mismo, extremidades que se alargaban, se dividían, se retraían. Antes de que el clon se desintegrara con sus propias contorsiones y finalmente se dispersara, atravesó un sello en medio de un giro y escupió un reemplazo fresco a su lado, o simplemente otro fue transportado dentro de alguna serpiente mediana desde el subsuelo, hecha por el cuerpo real desde la distancia. El plan anterior de Kimimaro se desmoronó casi de inmediato. Porque mientras el verdadero cuerpo de Orochimaru conservara incluso una modesta reserva de chakra, podría reemplazar a cada clon derrotado sin pausa. Lo único que lo limitaba no era el esfuerzo ni la técnica, sino la simple matemática de la división del chakra. No podía crear más racionalmente, pero podía mantener los que ya tenía indefinidamente. Y así, no había un punto estable sobre el que anclar su dojutsu, ni una expresión fija, ni una línea de visión continua. Ahora podía influir en la mente de alguien solo con su presencia, después de haber evolucionado su Ketsurigan con la ayuda de Kimimaro, pero solo si el oponente era más débil. Orochimaru no lo era. Ni de cerca. Y lo peor, ni siquiera pudo acceder a su sangre para utilizarla como medio. Sin importar las modificaciones corporales que se hubiera hecho, su flujo interno estaba tan distorsionado que ella no podía captar ni una sola señal estable para manipular. Exasperante. Así que Saya se adaptó. Por primera vez en su vida, luchó casi exclusivamente a media distancia. Saltaba, giraba, daba volteretas, evitando por poco las fauces que se cerraban y las serpientes que la atacaban, su guadaña trazaba amplios arcos para despejar el camino mientras sus ojos destilaban poder. Su mayor fortaleza física, entre las 4 chicas, fue lo que la mantuvo con vida. Sus mejoras de chakra similares la mantenían rápida. Sus instintos también la hacían bastante impredecible. Sin embargo, fue su arsenal de medio alcance y amplio alcance, recientemente ampliado, lo único que realmente la mantuvo en la lucha. Funcionó únicamente porque ahora podía inundar magistralmente sus propios fragmentos de sangre con la liberación Yan preformada, el mismo principio que Kimimaro utilizó para potenciar el crecimiento de sus huesos. Ambas aplicaciones eran primas hermanas, nacidas de la misma lógica de moldear la materia viva con un catalizador en lugar de mediante la autodestrucción. No se trataba solo de su dominio cada vez mayor de la liberación Yan, esa que Kimimaro le había inculcado con insistencia implacable, diciéndole que la entrenara día tras día. En realidad, ella también acabó obteniendo un sello Yan propio de él. Kimimaro y Reika habían pasado meses preparándolo, transcribiendo el sello en su cuerpo, cuidadosamente, capa por capa, hasta que se armonizó con su linaje en lugar de destrozarlo. Lo que él usaba para los huesos, ella ahora lo usaba para la sangre. Kimimaro, en sus propias palabras, se negó a desperdiciar un concepto que había creado dejándolo exclusivamente para sí mismo. Y, después de todo, de los 4 benditos, solo Saya manipuló la materia viviente directamente a través del Kekko y Genka y de la manera en que lo hizo. Sus soportes eran diferentes, hueso y sangre, pero el principio subyacente era el mismo. Ambos eran tejidos vivos. Ambos podrían ser catalizados en lugar de consumidos. En lugar de que Kimimaro consumiera su propio esqueleto, o de que Saya se agotara literalmente cada vez que invocaba una técnica, el Yan almacenado actuaba como combustible puro. El sello proporcionó la masa, el chakra, la chispa de la vida. Sin pérdida de vitalidad. No se observa acortamiento de la esperanza de vida ni shock hemorrágico. Solo crecimiento, perfeccionamiento y producción. El sello de Saya también se manifestó como 2 marcas de puntos de color rojo oscuro cerca de la parte superior de su pecho, cerca de su corazón, con una forma que imitaba deliberadamente la de Kimimaro, exactamente como ella lo había deseado. La ubicación tampoco fue, evidentemente, aleatoria. Le venía como anillo al dedo, simbólico a su manera. Vinculaba su poder a la persona a la que seguía, justo en el lugar donde su devoción latía con más fuerza. Oculta bajo su armadura de malla superior visible, rara vez visible, pero que ahora vibra bajo la piel con una fuerza silenciosa y peligrosa. Le permitió luchar así. Le permitió resistir. Arte de sangre. Shuriken sanguíneo. Cientos de discos carmesí, finísimos como cuchillas, se elevaron por los aires, girando como una tormenta de cristales rubí.
Algunos seguían su trayectoria, otros detonaban, otros se desviaban impredeciblemente. Arte sangriento. Lanzas carmesí. 3 enormes lanzas brotaron de su mano y antebrazo, girando hacia adelante con una fuerza aterradora, cada una impregnada de chakra que paralizaría los movimientos del enemigo si la alcanzaba. Sin embargo, Orochimaru simplemente formó una barrera tenue y brillante a su alrededor y se deslizó a través del caos como si no existiera, dirigiéndose directamente hacia ella con ese deslizamiento sin esfuerzo propio de un depredador. ¿Cómo demonios sabe siquiera técnicas de barrera a ese nivel? Saya tragó saliva, con la mente acelerada. Reika y Asina le habían inculcado suficiente teoría como para que supiera exactamente lo que estaba viendo. Las barreras no eran sencillas. Eran un campo híbrido creado a partir de la teoría del sellado, fórmulas de Jutsu Shiki y la manipulación del chakra de alto grado. Incluso la mayoría de los especialistas en Uzumaki tenían dificultades con los detalles más sutiles. La idea de que Orochimaru pudiera sacar uno en plena carga, con ese tipo de precisión, me pareció un insulto a todo el concepto. Barrera Emocraft. Cúpula de sangre. Una concha carmesí se ajustó a su alrededor, chisporroteando con chakra. Colmillos de serpiente chocaron inútilmente contra su superficie, rompiéndose dientes. Siseó entre dientes y rompió la cúpula deliberadamente, esta vez, sabiendo que sería aún peor estar constantemente a la defensiva, por lo que terminó lanzándose hacia afuera con una fuerza explosiva. Y no se detuvo. Poco a poco, comenzó a desplegar todo lo que había dominado durante los últimos 2 años y medio, cada técnica perfeccionada por el entrenamiento y, en gran medida, por el poder que ahora le permitía ejercer su sello Yan. Telaraña de sangre. Láminas de hilos carmesí adhesivos que intentan atrapar a los clones comunes con forma de serpiente que explotan, sujetándolos por las extremidades. Fauces sanguinarias. Una masa de sangre con forma de bestia que se abalanzaba como un lobo. Red de zarcillos carmesí. Cuerdas puntiagudas que se abalanzan sobre Orochimaru en patrones superpuestos. Limo escarlata. Trampas viscosas que corroían el chakra al contacto. Dragón de sangre. Su mayor creación serpentina, rugía mientras avanzaba con una fuerza demoledora. Todas ellas hermosas. Todos ellos letales. Todos ellos bloqueados. Orochimaru y sus serpientes pequeñas y medianas se deslizaban entre sus redes como agua, esquivaban a sus bestias con contorsiones imposibles, se enterraban bajo su dragón o borraban su obra con ráfagas de jutsu. Clones de lodo surgieron del suelo para absorber a sus dragones de sangre y a sus construcciones nacidas del fango, cuyas formas se desintegraron en lodo que neutralizó su chakra antes de que pudiera remodelarlo. Serpientes surgían de todos los ángulos ciegos para inmovilizarla y interrumpir su impulso, sus cuerpos retorciéndose con una flexibilidad imposible, mordiéndole los tobillos y las muñecas, obligándola a realizar constantes esquivas. Una repentina ráfaga de viento cortante destrozó su shuriken sanguíneo y dispersó sus lanzas carmesí en inofensivas gotitas, mientras que una ráfaga de aire a presión casi la hizo perder el equilibrio. Luego llegó la tierra, sutil y cruel. Ráfagas de agujas de piedra que brotaban en ángulos cerrados y punzantes, destinadas a hacerla retroceder, ralentizar sus pasos y dificultar su postura hasta que no le quedara un buen apoyo. Y todo eso fue solo el preludio. Orochimaru se movía con fluidez entre todas las formas de vida, pasando de una a otra como si cambiara de máscara en un escenario. Un rayo atravesó la niebla de sangre, el fuego dispersó sus limos, y serpientes de agua se abalanzaron para devorar a sus criaturas con aspecto de lobo y otras creaciones. Podía recurrir a un repertorio de técnicas que a otros shinobi de menor rango les llevaría toda una vida dominar. Podía desatar jutsus de rango A en las 5 naturalezas elementales sin pausa si era necesario. Y lo hizo con el aburrimiento distante de alguien que hojea un libro desgastado. Técnicas de sustitución tan limpias que apenas alteraron el césped. Él la contrarrestó en todos los sentidos con una maestría compleja y perfectamente secuenciada. Cuando el dragón de sangre de Saya se estrelló contra una cresta de tierra y se hizo añicos en una niebla roja, Orochimaru finalmente le dedicó una mirada más prolongada. Un chinoike, qué inesperado, ronroneó. Y mejorada. Sangre moldeada con Yan, y sin morir por ello. Una rareza. Otro giro de cuello, otro tarareo divertido. Vuestro clan se pudrió en la oscuridad en ese valle, un desperdicio tan profundo que raya en el insulto al mundo shinobi. Pero tu poder no se desperdiciará jamás. Yo personalmente le daré un uso muy apropiado. Saya gruñó de frustración, mostrando los dientes, mientras sus artes sangrientas envolvían la mitad del claro en una neblina roja, pero aún así no lograban asestar un golpe mortal.
Y sin embargo, ella perseveró. Ella siguió el ritmo. Pero le estaba costando caro. Estaba consumiendo chakra a un ritmo aterrador. Mantener el ritmo de Orochimaru, incluso solo con sus clones, la estaba agotando por completo. Ella podía aguantar por ahora. Pero no duraría mucho. Solo podía esperar que Kimimaro obligara a Orochimaru a consumir suficiente chakra como para ralentizarlo primero. Pero incluso esa esperanza parecía escasa. Porque probablemente Orochimaru no dependía del chakra puro como lo hacían otros Kage. Su cuerpo era el arma, el motor, la abominación. Las serpientes por sí solas le hacían la mitad del trabajo. Eran interminables, baratas, rápidas y llenas de trucos que ella ni siquiera podía nombrar. Y ella no tenía ni idea de qué más estaba ocultando él en aquel enfrentamiento lejano. ¿Qué otros horrores aún no había mostrado? Para alguien como Saya, cuya sed de sangre era más profunda que su miedo, ese destello de pavor significaba algo. A pesar de su carácter, incluso ella estaba preocupada ahora. 78. Reika decide no caerse todavía. La zona del campo de batalla donde se encontraba Reika estaba fría. No metafóricamente. Literalmente. En el instante en que el clon de Orochimaru la apartó a la fuerza de los demás, exhaló una vez, en silencio, y la temperatura a su alrededor comenzó a descender bruscamente. La escarcha se extendía por la hierba como venas de telaraña. Sus ojos de color dorado pálido se entrecerraron. «Mantén la distancia», murmuró para sí misma, con la respiración entrecortada. El clon sonrió con la misma diversión perezosa y depredadora de Orochimaru. «¡Qué niño tan peligroso!». Entonces se zambulló. Reika no esperó. Golpeó con ambas palmas de las manos contra el suelo helado. La tierra se agrietó. Las lanzas colmillo de hielo surgieron en un círculo irregular, apuñalando hacia arriba la mancha borrosa con cuerpo de serpiente que se aproximaba. Pero el clon de Orochimaru simplemente giró en el aire, desprendiéndose de su piel mientras giraba, y la capa desechada explotó en una ráfaga de fluido resbaladizo que sofocó las puntas de hielo de ella a mitad de su crecimiento. Se deslizó alrededor del ataque como una serpiente en el agua. Luego llegó la represalia. Una ráfaga coordinada y precontrolada de viento y fuego proveniente de dos pequeñas serpientes sobre sus hombros, los elementos entrelazados con una sincronización experta. Vendaval abrasador. El jutsu híbrido desgarró el aire, llamas girando dentro del viento comprimido, el calor tan intenso que licuó la escarcha bajo sus pies. Reika levantó una mano con calma. Defensa de la cúpula de hielo. Una esfera de hielo reforzado floreció a su alrededor, y el vórtice ardiente se estrelló contra ella en una lluvia de vapor y fragmentos. Cuando la cúpula se agrietó, ella misma la rompió, saliendo con un suspiro de alivio mientras los últimos fragmentos se disolvían en la niebla. El clon se abalanzó de nuevo, lanzándose hacia adelante con su cuello grotescamente estirado, la hoja en la boca y serpientes que salían de sus mangas escupiendo fragmentos de hueso endurecido que había robado de algún cuerpo desafortunado en el pasado. Desapareció hacia atrás en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí una estela de escarcha. Prisión de permafrost. El hielo se formó instantáneamente bajo él, un bloque que se elevó rápidamente y lo atrapó hasta la cintura. El clon siseó, más divertido que alarmado. La parte inferior de su cuerpo se derritió, convirtiéndose en un montón de serpientes que se dispersaron del hielo al instante, reformando su torso a pocos metros de distancia. Y no se detuvo. Un segundo clon apareció a su lado, producido mediante un simple sello manual y una bocanada de humo. Los dos entrelazaron sus símbolos, fusionando los chakras a la perfección. Una columna de vapor cargada de relámpagos se precipitaba hacia ella. Tempestad hirviente. El viento, el vapor, el calor abrasador y los relámpagos se mezclaron en una tormenta turbulenta que la golpeó desde 3 ángulos a la vez, haciendo que el suelo helado bajo sus pies crujiera. Reika no se inmutó. Tenía las manos entrelazadas. La temperatura descendió hasta alcanzar un frío mortal. 0 absoluto. Rango S. El mundo se congeló en un instante. La tormenta de vapor se cristalizó en pleno avance, haciéndose añicos como cristal contra la ola de frío que se aproximaba. Incluso el clon de Orochimaru tuvo que retroceder, su piel palideció de forma antinatural debido al repentino descenso de temperatura. Pero seguía moviéndose con la fascinación de un científico. Tú posees el mayor poder entre ellos, de hecho, tengo que aumentar mi propio poder solo para mantenerte a raya, y escalar mi ninjutsu elemental un par de pasos, por primera vez, siseó con divertida admiración, con los ojos brillantes mientras contemplaba cómo ella congelaba el campo de batalla bajo sus pies.
Un tercer clon, con el chakra justo y necesario, apareció detrás de ella. Orochimaru los estaba colocando en capas intencionadamente, y juntos los tres formaron un triángulo a su alrededor. El fuego rugía. El viento giraba. Un relámpago crepitó. 3 dragones de pura fuerza elemental se abalanzaron sobre ella simultáneamente, fusionándose en una única hélice monstruosa. Bobina Tempest de 3 elementos. Una técnica que ningún shinobi normal podría realizar sin un pequeño ejército. Reika no se retiró. Cerró los ojos. El sello Yin en su frente palpitaba con más fuerza que nunca. Entierro en un mundo congelado. Otro rango S. La temperatura volvió a desplomarse, y la escarcha se propagó hacia afuera en una onda expansiva que convirtió un radio de 10 metros en una sólida capa de hielo. La espiral del dragón impactó contra el campo helado, y el mundo estalló en vapor y fragmentos. Reika retrocedió deslizándose, sus botas resbalando sobre el hielo mientras intentaba estabilizarse, con los brazos temblando ligeramente por la fuerza del impacto. Su respiración se volvió más superficial. Las reservas de Jin Seal se estaban agotando rápidamente. Los 3 clones de Orochimaru emergieron ilesos de la nube de vapor, reformando piel nueva, cuerpos nuevos y máscaras de diversión. La estaba poniendo a prueba. Diseccionarla. Y no se estaba quedando sin agua. Reika ya conocía el desenlace. Su dragón de hielo embistió hacia adelante, serpenteante y rugiente, pero un clon de barro surgió para engullirlo entero, chakra devorando chakra, el dragón colapsando en polvo. 3 serpientes se enterraron bajo el hielo, emergiendo tras sus tobillos. Reika giró sobre sí misma, congelándolos instantáneamente en pleno ataque, pero otra explosión elemental la siguió inmediatamente, destrozando su defensa y obligándola a retroceder de nuevo. Cada técnica que utilizaba costaba una enorme cantidad de chakra. Después de todo, su sello Yin aún era relativamente joven y precioso. Su tormenta de hielo azotó la mitad del claro, transformando los árboles en estatuas, la tierra en escarcha y el aire en fragmentos. Pero el clon de Orochimaru mantuvo el ritmo con una crueldad sin esfuerzo, combinando técnicas de rango A y de estilo fusión tan rápido como las congelaba. Lo peor era lo tranquilo que parecía. La visión de Reika se entrecerró por un instante, mientras el hielo se acumulaba en sus pestañas. Se mantuvo firme, mientras el frío a su alrededor se intensificaba hasta convertirse en una ventisca. Ella aún podía luchar durante un tiempo. Pero no duraría para siempre. Las marcas de su sello Yin volvieron a palpitar, su chakra ardía rápidamente. Reika inhaló lentamente, apretando los labios. Ella no caería fácilmente. Pero ahora comprendía la magnitud de lo que estaban enfrentando. No puedo rendirme sin dar la mayor batalla de mi vida. Para que un clon de sombra pueda desplegar tantas técnicas avanzadas, tiene que estar transportando una cantidad considerable de su chakra. Entonces, cuanto más lo mantenga aquí y lo drene con éxito, más fácil será para los demás, sobre todo para Kimimaro, que se enfrenta al cuerpo real. Necesito mantener el resultado igual de alguna manera, sin que se produzca este sangrado de chakra. Reika apretó los dientes, y una niebla helada surgió entre ellos. No había sentido este nivel de presión desde que murió su madre. Esa misma premonición gélida le arañó la columna vertebral, susurrándole que la historia podría estar a punto de repetirse de alguna manera. Volvió a reunir chakra de hielo, esta vez más despacio, con mayor firmeza, y algo en su energía espiritual y Kekkei Genkai cambió con ello. Un cambio silencioso y peligroso. El enfrentamiento continuó. Sin embargo, cuanto más acorralada se veía, más se agudizaban, condensaban y resonaban sus ataques con un nuevo filo, más duro. Era como si hubiera empezado a depender menos de las reservas brutas de su sello Yin y más de algo completamente distinto. El mismo área de efecto, pero con una cantidad notablemente menor de chakra consumido cada vez. Casi como si su Kekkei Genkai se estuviera adaptando. Perfeccionándose a sí mismo. Evolucionando en tiempo real con cada choque, con cada centímetro que la hacían retroceder, con cada fragmento de información que arrebataba del ataque de Orochimaru. Qué intrigante, reflexionó Orochimaru en medio del ataque, mientras la idea le atravesaba la mente con una sutil satisfacción. Si los demás también dan sorpresas como esta, el desafío podría ser menos trivial de lo que suponía. Sabía exactamente lo que estaba viendo. La chica no solo adaptaba sus tácticas sobre la marcha, sino que su espíritu también cambiaba. Sutil, pero inconfundible. Y espíritu, voluntad, impulso interior, eso era la mitad del chakra. La mayoría de los shinobi, cuando se veían acorralados, caían en picada hasta que se quebraban. Aquellos que evolucionaron en medio de una lucha a vida o muerte.
En toda su larga vida, Orochimaru podía contar con los dedos de una mano casos como ese. Y no era solo su determinación lo que estaba cambiando. Su propio Kekkei Genkai estaba mutando bajo la presión. Emociones, estrés, desesperación, agotamiento de los chakras. Todo ello estaba catalizando algo más profundo en su linaje. Es raro, pero no imposible. Después de todo, ningún clan rivalizaba con los Uchiha en lo que respecta a la evolución emocional, aunque otros linajes podían experimentar despertares similares, si bien menores. Los Kekkei Genkai no eran cosas fijas. En el shinobi adecuado, bajo la presión adecuada, podrían afilarse, florecer, y esta chica, tenía algo en su interior que estaba despertando. Y en ese mismo instante, casualmente, el verdadero cuerpo de Orochimaru, que seguía luchando contra Kimimaro, se transformó en algo más agudo que la simple diversión. Un análisis breve y completamente serio. Porque él también lo percibía, no solo el cambio de Reika, sino también las extraordinarias e improbables repercusiones que se extendían por todo el campo de batalla a través de sus clones. La chica Yuki, algo en su linaje se estaba agudizando bajo presión. La chica de Shinoike, estaba experimentando una metamorfosis similar. Sus técnicas de artes sangrientas de alcance medio ya no eran la brutalidad temeraria y la fuerza de una principiante recién dotada. Ella estaba empezando a superponerlos, a secuenciarlos, a leerlo, a aprender de sus movimientos en tiempo real. Lo peor es que su propio cuerpo estaba absorbiendo la sangre derramada, suturando las heridas superficiales con una extraña e instintiva capacidad regenerativa. Y su anterior bravuconería se había desvanecido. Concentración absoluta. Una claridad peligrosa para alguien con un dojutsu como el suyo. No es lo ideal para su clon allí. Luego estaba el clan Iga. Su Byakugan brillaba con más intensidad en sus sentidos, literalmente con más intensidad. El alcance de sus suaves técnicas de puño se fue extendiendo lentamente, metro, a medida que transcurrían ya decenas de minutos. Ella también se estaba perfeccionando, afilando su postura, como alguien que ahora tenía algo muy personal que demostrar. Uno tras otro, pequeños despertares. Una tras otra, variables inaceptables. Orochimaru no se perdió nada. Ni un solo turno. Basta, decidió Orochimaru, mientras el pensamiento se deslizaba por su mente como una espada. No puedo permitirme el lujo de contenerme. Hay demasiadas anomalías útiles frente a mí, demasiados vasos sanguíneos potenciales, linajes y pequeños misterios que me niego a dejar escapar solo porque me apetezca jugar con ellos. Su mirada se dirigió hacia Kimimaro. Fin del juego. Antes de que este mocoso principal empiece a evolucionar aún más por alguna razón, la decisión se tomó en un instante. Dejó de contenerse. Los clones tenían chakra más que suficiente para inmovilizar a las chicas durante el tiempo que fuera necesario. La verdadera batalla siempre fue la de Kaguya. Si se rompe la columna vertebral del minigrupo, el resto se derrumbaría en cuestión de segundos, tanto psicológica como literalmente. El cuerpo de Orochimaru se tensó. Y decidió acabar primero con Kimimaro. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier técnica avanzada que poseyera y que hubiera guardado hasta el momento, lo que fuera necesario para acabar con el chico de la manera más eficiente y rápida que la situación exigiera.